Una pequeña pluma de plástico que mágicamente derrite la grasa humana convirtió a Novo Nordisk en la empresa más valiosa de Europa. Estaban imprimiendo dinero y de repente el imperio empezó a desmoronarse. Hoy han perdido 2/3 de su valor de mercado. No es una corrección, es un desastre de miles de millones de dólares. Pero lo más peligroso no es la caída, es lo que viene ahora. Para los que no me conocen, yo soy Alex y en este canal hablamos de ideas de inversión, análisis de empresas y oportunidades en bolsa. Y si tienes acciones de Novo o conoces a alguien que use Ozempic, quédate porque lo que está pasando dentro de esta compañía va a afectar tu bolsillo y el mercado de salud más de lo que te imaginas. Ahora, para los que no están familiarizados con la empresa, Novo Nordisk es la farmacéutica detrás de Ozempic y Wegovy. Estos medicamentos para la diabetes y la pérdida de peso se volvieron virales en todo el mundo y eso fue lo que impulsó a la compañía a convertirse en la empresa más valiosa de toda Europa en tiempo récord. Pero cuidado, porque esa misma velocidad es la que hoy los tiene en la cuerda floja. Novo Nordisk era prácticamente intocable. Tenía el producto, la demanda y el dominio del mercado, pero la realidad los golpeó de frente. La acción ha caído con fuerza y el crecimiento se está desacelerando y el mercado empezó a cuestionar su futuro. Imagínate perder más del 60% de tu valor en poco tiempo, mientras tus beneficios dejan de crecer al ritmo esperado. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Para tratar de controlar la situación, la compañía tomó decisiones bastante agresivas. Hubo cambios importantes en la dirección y movimientos internos que reflejan la urgencia. Básicamente despidieron a la directiva anterior y el antiguo líder volvió a tomar el control. Lo más llamativo es cómo funciona el poder real dentro de la compañía. Imagínate esto, a través de su fundación. La fundación solo es dueña del 28% de las acciones, pero gracias a una estructura especial controlan el 77% de los votos. Esto significa que aunque no sean dueños de toda la empresa, tienen el control total. Les permite tomar decisiones fuertes sin mucha oposición de los demás inversionistas. Algunos expertos ya hablan de una concentración de poder poco común y cuando tienes a una sola figura tomando decisiones en un momento de presión, el riesgo para tu dinero aumenta notablemente. Ahora te preguntarás, ¿por qué la directiva de Novo está tomando estos riesgos tan extremos en el control de la empresa? El problema real no es Ozempic en sí, sino lo que está pasando afuera de sus oficinas. Eli Lilly entró al mercado con productos que no solo compiten, sino que están demostrando ser incluso más efectivos. Aquí es donde muchos inversionistas se equivocan. Creen que el problema es que la gente ya no quiere el producto, cuando la realidad es mucho más dolorosa para Novo. Alguien hizo un producto mejor. Ese liderazgo absoluto que tenían ya no existe. Y en Wall Street, cuando pierdes tu ventaja competitiva, el mercado te castiga sin piedad. Como sé que te está gustando este video, no olvides suscribirte y darnos un gran like. Pero si creen que la competencia es el único dolor de cabeza, la situación se complica aún más. Hay otros 3 factores que están aplastando a la empresa simultáneamente. El primero, el mercado gris. Debido a la demanda masiva y la falta de inventario han surgido alternativas mucho más baratas que le están robando cuota de mercado a Novo Nordisk todos los días. Y esto se conecta directamente con el segundo problema, el precio. Hablamos de tratamientos que pueden costar más de $1000 al mes, pero la presión regulatoria, especialmente en los Estados Unidos, es feroz. Pasar de precios de $1000 a niveles mucho más bajos no es un simple ajuste de cinturón, es destruir los márgenes de beneficios de la compañía de la noche a la mañana. Y el golpe de gracia son los problemas en el crecimiento futuro. Algunos de sus nuevos ensayos clínicos no han cumplido con las altas expectativas que tenía el mercado.
y esto es crítico para una empresa que se valora por su crecimiento. Ahora veamos el análisis gráfico de Novo Nordisk. En lo que va del año, la acción acumula una caída cercana al 29%, lo que confirma la corrección fuerte que hemos estado viviendo en el precio. Si nos vamos a un gráfico con más contexto, la caída es todavía más clara. Desde los máximos de julio del 2024, la acción viene en una tendencia bajista bastante marcada, con un retroceso cercano al 75%. Además, ya vivimos un cruce bajista, lo que refuerza la presión a la baja, y por ahora el precio no ha logrado encontrar un sólido soporte. El nivel más importante a vigilar está cercano a los $32. Si el precio logra sostenerse allí, podríamos ver un rebote técnico, pero si lo pierde, la caída podría extenderse. Por el lado del RSI estamos alrededor de 33, entrando en una zona de sobreventa. Esto nos indica que la acción podría estar cerca de un rebote, pero todavía no hay confirmación. En este punto lo más importante es no adelantarse. La tendencia sigue siendo bajista y entrar sin una señal clara puede ser muy arriesgado. Antes de pasar con mis comentarios, te recuerdo unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde compartimos ideas de inversión, noticias y análisis todos los días. Y si quieres una atención mucho más directa, únete a nuestro canal de Patreon, donde te comparto en tiempo real acciones como esta. Llegamos a la gran pregunta: ¿esto es una oportunidad de oro o una trampa? Mira, Novo Nordisk sigue siendo un gigante con un mercado masivo a sus pies, pero hay que ser realistas. El negocio sigue siendo bueno, pero ya no es perfecto. Cuando el crecimiento se frena, la competencia de Eli Lilly te pisa los talones y tus márgenes están bajo la guillotina de los reguladores, las reglas del juego cambian. En mi opinión, este no es el momento para entrar de forma agresiva. El cuchillo sigue cayendo y lo más inteligente ahora es observar y esperar una confirmación clara en el precio para poder así comprar las acciones. Como sé que quieres conocer otras acciones, te dejo el último video que hicimos en la parte de arriba para que lo revises. Y gracias a los patrocinadores del canal, por ustedes estos videos son posibles.